partir de ahora pues ya estamos grabando la clase. El día de hoy vamos a ver un tema que es indicadores financieros. Entonces, ¿cómo vamos a hacer la metodología o que vamos a utilizar? Yo les voy a explicar las fórmulas de los indicadores financieros, para qué sirven, y enseguida vamos a hacer los cálculos de esos indicadores financieros según el los estados financieros que les compartí allá a WhatsApp. Entonces se les va a aplicar con esos dos archivos es que vamos a trabajar hoy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Se va a tomar una nota como si fuera un taller. ¿Y cuál es la idea? Que ese taller lo vamos a hacer enseguida. Entonces, por eso les dije que tengan donde apuntar y tengan lapicero. Porque enseguida que termine la clase, ese taller tiene que ser cargado a la plataforma o enviado inmediatamente. Entonces, para que todos participemos, porque a veces hacemos grupos, lo hacemos en grupos de 5, entonces yo hago el de financiera y tú haces el de, digamos, el de contabilidad, yo hago el de investigación, y a veces entonces estamos aprendiendo como a medias. Entonces, esa es la idea del día de hoy. Todos vamos a terminar hasta donde lleguemos, vamos a calificar. Si no lo terminamos, no importa, pero hasta donde lleguemos vamos a calificar y no vamos a dejar nada pendiente. Entonces, listo, manos a la obra. ¿Todos tienen dónde apuntar? Sí, profe. Ok, listo, vale. Entonces, aquí les voy a compartir cómo vamos a empezar. Yo les compartí a ustedes unos estados financieros. Los estados financieros, ¿de quién son? De Promosalud IPS. Entonces, como ustedes ven aquí, Promosalud IPS viene siendo una de las IPS más grandes que hay en la ciudad de Montería y departamento de Córdoba. Entonces, estos estados financieros que ustedes ven aquí son unos estados financieros que ustedes pueden conseguir en las páginas de internet. ¿Por qué en las páginas de internet? Porque ellos, como están afiliados por la Supersalud, y además de eso, publican sus estados financieros. ¿Para qué? Para la Supersalud, para los terceros y también para sus accionistas. Entonces, más que todo, quiero que entonces que ustedes miren este documento. ¿Saben cómo quito esta parte de aquí? Quiero ver pantalla completa. No sé cómo quito. Bueno, entonces miren, lo primero que todo, estamos en finanzas. Entonces ustedes saben que anteriormente pues vimos, ¿qué materias vimos? La primera materia que vimos de finanzas fue contabilidad. Entonces contabilidad la vemos después de ver matemáticas, porque contabilidad como tal tiene unas bases matemáticas, es decir, debemos tener unas bases matemáticas para ver contabilidad, porque es una materia que debemos hacer cálculos. Entonces, primero que todo, analicemos qué conseguimos aquí de Promosalud. Todos tienen este documento abierto, todos los están viendo. Sí les llegó a su grupo de WhatsApp. Señor. Ok, listo. Entonces, porque ustedes como tal no son contadores, no van a ser contadores, pero la información se la van a presentar así como aparece aquí. Entonces, ustedes ven Promosalud IPS, TY SAS. Entonces, inicialmente, aquí ¿qué se puede identificar? Que ellos están constituidos como qué, como una SAS. ¿Quién se acuerda qué significa SAS? ¿Quién se acuerda qué significa SAS? SAS. No es sociedad. Sociedad Sociedad anónima simplificada. simplificada. Sociedad por acción simplificada. Exacto. Significa muy bien sociedad por acciones simplificadas. Entonces, nuevamente, si echamos cabeza, que son las sociedades de acciones simplificadas,
Hombre, prácticamente es el tipo de sociedad que más se está aperturando o más se está constituyendo en estos momentos, porque es un tipo de sociedad que es flexible, que uno solamente los socios eh, aportan o tienen una responsabilidad teniendo en cuenta el aporte que ellos tengan en sus acciones y mañana pasado, si yo quiero meter un nuevo socio, si yo quiero modificar, me permite esa flexibilidad. Entonces, hasta ahí vamos bien. Promasalud y PS SAS. Entonces, para que ustedes vean qué estado financiero nos está presentando aquí en esta hoja. ¿Cómo se llama eso? Estado de resultado integral. Eso. Profe, ese, ese sí fue el documento que usted nos envió. Profe, yo tengo el del 2019 y 2020, no me sale 2017 Ok. y 2018. Vamos a Creo ver. que no envió ese documento. No, yo entonces estoy abriendo el que no es. El que envió fue el otro, ese que pasó. Listo. Ese. Ese. Ya les digo en cuál de los dos vamos a trabajar. Muy bien. Vamos entonces a explicarles este. Dense cuenta que ustedes, este fue el que yo les mandé, y si vemos que el anterior hay una variación. Una variación en que hace como más o menos 2 años ya las empresas les exigieron que la contabilidad tenía que acogerse a unas normas que se llaman normas NIF. No sé si ustedes alguna vez las escucharon, NIF. Entonces, son unas normas internacionales en cuanto a la contabilidad. ¿Qué quiere decir esas normas internacionales? Pues ya estandarizaron que Colombia se ajustara a esas normas internacionales de tal forma de que se hicieran los estados financieros bajo el mismo parámetro de que se hacen en muchos países del mundo, países americanos, países europeos. ¿Con qué objetivo? Si yo veo un balance general, un estado de situación financiera de aquí de Colombia, entonces yo digo, está hecho bajo las normas NIF, entonces yo puedo decir, listo, yo puedo comprar esa empresa porque, o yo puedo invertir en esa empresa, porque anteriormente pasaba que muchos de los inversionistas que venían, digamos, de países como otros países diferentes o americanos, entonces identificaban que de pronto los estados financieros, como los calculaban aquí en Colombia, era totalmente diferente como los calculaban allá. Entonces, esa es a manera de explicación. Entonces, dése cuenta cómo se llama este estado financiero. ¿Quién me dice? Estado de situación financiera de Que, Promosalud. que también es conocido como quién. Como Acuérdense, el estado de situación financiera, donde van los activos, los pasivos y el patrimonio, también es conocido como qué. balance general. Exacto, nunca se los olvide ese, balance general. Entonces, dense cuenta que ustedes aquí ven estado de situación financiera. Hay veces anteriormente, más que todo se denominaba balance general. Entonces, balance general, la palabra no se eliminó, sin embargo, muchas de los software y ya de los estados se presentan estado de situación financiera. Entonces, a diciembre 31, 2020 y 2019. Entonces, los cálculos que vamos a hacer acá en yo voy a ir, primero que todo, les voy a explicar qué información se le presenta y después vamos entonces a hacer en sí los cálculos. Entonces, dense cuenta que aquí el estado de situación financiera dice cifras expresadas en pesos colombianos, porque cualquiera puede decir, bueno, listo, si me interesa, puede ser en dólares o a cualquier moneda diferente. Entonces, inicialmente tenemos los activos. Los activos los dividimos en dos. Los activos, dése cuenta que aquí se dividen primero en activo corriente y activo no corriente. Mire, el activo no corriente viene siendo propiedad, planta y equipo. Nuevamente, este activo
corrientes son estos activos que son fáciles de convertir en dinero, en efectivo. Entonces, dense cuenta que aquí están las cuentas de efectivo, inversiones, deudores e inventarios. Y acá están las cuentas de propiedad, planta y equipo. Son estos activos, lo cuales son los no corrientes, son estos activos que son más lentos para convertirlos en dinero. ¿Cómo así? Que se me demoran más para yo hacer una negociación y convertirlos de una forma apresurada en dinero. Por ejemplo, ustedes van a vender un lote, eso no lo venden de un día para otro, sino que tiene un proceso que puede ser lento. La maquinaria y el equipo, los equipos de oficina, equipos de cómputo, maquinaria y equipos de transporte. Entonces eso viene siendo activos no corrientes y además de eso aparecen activos no financieros y intangibles para darme el total del activo. Entonces, si tienen una pregunta hasta ahí, vayan haciéndola, que no hay ningún inconveniente. Después continuamos aquí con los pasivos. Ustedes saben que los pasivos son todas esas deudas que tiene la empresa. Entonces aquí hay unos pasivos, proveedores nacionales, beneficios de empleados, todos los pasivos. Entonces tenemos una clasificación de un pasivo también a corto plazo, que viene siendo pasivo corriente, y un pasivo no corriente. Mire que lo miramos aquí, que son obligaciones financieras. Entonces, para llegar a estos estados financieros, acuérdense, tuvieron que hacer unos pasos. Esos pasos fueron todo ese proceso contable del día a día, desde el facturador, desde el vendedor, desde quien procesaba las cuentas, para llegar a estos estados financieros. Estos estados financieros me los presentan a mí así al final de cada año. Entonces, también aquí en el patrimonio, el capital social, que es el que ellos empiezan, emisión de acciones, reserva legal, utilidad del ejercicio y utilidades acumuladas. Entonces, aquí me da el estado de situación financiera. Después acá nos presenta el segundo estado, digamos, el segundo estado financiero. ¿Cómo se llama? Estado de resultado, profe. Estado Integrado. Exacto. Dense cuenta que le están colocando la palabra integral. Algunos se la colocarán, algunos no. Eso no. ¿Por qué? Porque aquí están haciendo una comparación del año 2019 y el 2020. Dense cuenta que este 2020, este es el último de ellos. Este lo presentaron ellos o este lo hicieron, tuvieron que hacer en el mes de enero. Entonces, en los meses de enero es donde se hace esta información. ¿Qué información presenta el estado de resultados? Acuérdense, los ingresos, los costos, los gastos. Entonces, los costos, los gastos, y después de todo eso me da a mí la utilidad operacional. Después de eso, los ingresos no operacionales, gastos no operacionales. Y aquí un dato interesante. Miremos. Analizarlo aquí, perdón. Un dato interesante. Mire, utilidad del ejercicio antes de impuestos, gastos no operacionales y provisión de renta, es decir, lo que ellos pagan en impuestos. Esta es la provisión que ellos hacen de ese impuesto que tienen que pagar cuando les toque la fecha. Y les da una utilidad. Abajo pues lo firma el representante legal, el revisor fiscal y la contadora. Listo. También ellos establecen el estado flujo efectivo, que es la variación que tanto efectivo tienen al final del periodo, teniendo en cuenta todos los movimientos de las cuentas que generan efectivo. Estados también tienen un estado de cambio en el patrimonio, entonces presentan todos los estados financieros. Y después, estado de cambio en el patrimonio, es decir, aquí se presentan los cambios que tienen esas cuentas que tienen que ver con patrimonio: capital social, emisión de acciones, reserva legal, utilidad del ejercicio y utilidades acumuladas. Si han disminuido si no han disminuido o no. Y también miren, muchachos,
Los estados financieros normalmente tienen que anexarles, sino que a veces acostumbramos a hacer los ejercicios acá y no miramos eso. Solamente nos quedamos en los cálculos. En los estados financieros también tienen algo que se llama notas explicativas a los estados financieros. ¿Qué son notas explicativas? Es algo que donde me explica, por ejemplo, Promosalud, si yo lo miro aquí, me dice cuándo la constituyeron, a qué se dedica, cuál es el objeto social que tiene la misma. Es una ampliación de las cuentas. Dense cuenta que aquí coloca cómo son sus políticas contables, los inventarios, la explicación de cada uno de sus cuentas. Por ejemplo, cómo hacen la depreciación, cuál es la vida útil que tienen en cuenta para depreciar sus activos. Todo esto lo tienen que hacer los contadores o lo hace el contador de Promosalud. Mire, el efectivo, entonces hace una discriminación de cómo está conformado el efectivo, si está conformado por cuentas y dése cuenta que aquí dice que incluye la cuenta de caja y la cuenta de bancos. Entonces, este viene siendo unos estados financieros de Promosalud donde hay todos los estados financieros primero inicialmente y después las notas explicativas. Entonces, listo. Ya teniendo en cuenta eso, ya como tenemos un insumo de una empresa que sabemos que existe, que es una de las empresas más grandes y más facturas, de las que más facturan en el departamento de Córdoba, en la ciudad de Montería. Entonces vamos ahora a ver financieramente algo que se llama indicadores. Indicadores financieros, indicadores de gestión. Entonces, primero, indicadores de análisis financiero y indicadores de análisis financiero. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el ejercicio? Vamos a hacerlo y yo les voy o sea, ustedes se van a seguir de los cálculos que yo haga, sino que ustedes lo van a ir haciendo en sus apuntes. ¿Para qué? Para ir haciendo uno a uno. Entonces, el primer indicador, primero que todo, vamos a empezar con los indicadores financieros, indicadores de análisis financiero. El primer indicador es los indicadores de liquidez. Entonces, ¿quién me ayuda leyendo lo que es la liquidez? Esta partecita aquí. Yo, profe. La liquidez de una organización es juzgada por la capacidad de saldar las obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida que éstas se vencen. Se refieren no solamente a las finanzas totales de la empresa, sino a su habilidad para convertir el efectivo determinados activos y pasivos corrientes. Listo, muy bien, gracias. Dice, mire, la liquidez de una organización es juzgada por la capacidad de saldar obligaciones a corto plazo que se han adquirido a medida de que ésta se vence. O sea, prácticamente, ¿qué nos está diciendo ahí? Mire, si usted está pagando a tiempo, tiene liquidez. Entonces, si yo estoy pagando a tiempo, tengo liquidez. Por ejemplo, si yo le digo a cualquiera de ustedes, yo hoy llegué a clase, señores, y ustedes están pidiéndome una cuota para un almuerzo que van a hacer, pero no tengo liquidez. ¿Qué significa que yo no tenga liquidez en ese momento como persona natural? No tiene efectivo. No tiene dinero, profe. No tengo el efectivo para cumplir con esa obligación en ese entonces, pues la cuota que me están pidiendo. Entonces, para que tengamos en cuenta eso. Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer, ¿cuál es? Ni no tanto el cálculo, porque a mí esos cálculos uno los hace, sino es para qué yo puedo utilizar eso. Entonces, el primer cálculo que vamos a hacer, ¿cuál es? ¿Cómo se llama? Razón corriente. Que también se llama, que también es como la prueba ácida. ¿Cómo es? ¿Qué nos dice? Indica la capacidad que tiene una empresa para cubrir obligaciones financieras o pasivos a corto plazo. ¿Cómo se calcula? Se calcula al dividir el activo corriente entre el pasivo corriente. Es decir, ¿cuántos activos corrientes tendremos para cubrir o respaldar esos activos exigibles a corto plazo? Entonces, miren lo que nos está diciendo aquí. Entonces, vamos a analizar antes de hacer el ejercicio. ¿Qué nos
indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir obligaciones financieras. Entonces, prácticamente cuando yo me voy acá al activo corriente, que es el que voy a dividir, que viene siendo ¿cuál? ¿Quién me dice cuál es el valor del activo corriente en este balance? ¿Cuánto es el valor del activo corriente? 78,511,866, Exacto. 921. 78,511,866,921. Si yo analizo de dónde salió ese 78, salió de la suma de todo esto que ustedes ven aquí. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esos 78 millones que comprenden la cuenta de efectivo, de bancos, clientes, las inversiones, las cuentas por cobrar, anticipos. Entonces, todo eso viene siendo, entonces me están dividiendo lo que yo tengo, o sea, lo que yo tengo que puedo cubrir o que puedo convertir en dinero sobre el pasivo corriente. Entonces, yo me voy acá y analizo, bueno, yo voy a ver qué es el pasivo corriente. Entonces, me voy al estado financiero. O sea, porque la idea, como yo les digo, no es calcular por calcular, es analizar de dónde sale el cálculo y saber interpretar. Entonces yo me voy aquí a pasivo corriente, me doy cuenta que hay una cuenta de proveedores nacionales. Entonces todos estos son obligaciones que tengo que a corto plazo. Entonces hagamos el primer cálculo. Entonces yo voy a tener una hojita de cálculo aquí y ustedes también la van haciendo el primero. Vamos a hacer el primero. Vamos a calcular la razón corriente. ¿Es igual a qué? Ustedes tienen allá activo sobre pasivo corriente. Vayan copiando porque esto es lo que vamos a presentar como taller. Este viene siendo el primer cálculo. ¿Cuáles son los datos que vamos a coger? El dato de 2020. Entonces, vamos a ir con calma copiándolo y ahora me dicen cuánto les da. Profe, pero eso hay que presentárselo en la hoja de Excel o se hace en el cuaderno. Lo que tienen Excel lo pueden hacer en la hoja de Excel. Los que no, lo hacen en su hoja de apuntes. O no, hagámoslo todo en la hoja de apuntes para que todo sea en el mismo sentido. Profe dijo que los valores son 2019 2020. 2020. Gracias. Entonces, vamos a hacerlo enseguida. ¿Cuánto es el valor activo corriente? Me voy yo aquí a los activos. 78,1511. ¿Quién me lee ese número ahí? ¿Quién me lee ese número? 78,511,866,921. Exacto, 78,511,860,861. Y lo voy a dividir sobre qué? Lo va a multiplicar por el pasivo corriente. Lo va a dividir, perdón. Dividir. Entonces me voy acá. ¿Y el pasivo cuánto es? 29, 658, 455. Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo yo? Yo le quito las comas, porque si yo no le quito las comas, Excel no me lo va a conocer como un número.
¿Cuánto les dio a ustedes allá? Así, Profe, a mí me dio ese valor. Bueno, pero el cálculo es lo de menos. Entonces, nuevamente nos vamos aquí a la explicación. ¿Y qué es lo que dice? Miren aquí la explicación, nuevamente. Indica la capacidad que tiene la empresa para cumplir las obligaciones, deudas o pasivos a corto plazo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo debo 100 pesos, digamos que yo debo 100 pesos, por cada 100 pesos que yo debo, ¿cuánto tiene ellos de activo corriente? 2.647. No. Por Eso. cada, mire, nuevamente, yo sé que la división me dio 2.64. Si en caso tal, ellos por cada pasivo, digamos, 100 pesos de pasivo, por cada 100 pesos que ellos deban, ellos van a tener de activo 264.72 de activo. ¿Por qué? Porque si yo divido, pero este activo es corriente y este pasivo también es corriente. Entonces, ¿qué me está diciendo ese indicador ahí? Que por cada 100 pesos que ellos tengan o por cada peso que ellos deban de pasivo o que ellos tengan de pasivo corriente van a tener 2.64. Entonces, esto siempre tiene que dar mayor a qué? A 1. ¿Por qué tiene que dar mayor a 1? Porque quiere decir que la empresa está teniendo liquidez para cumplir sus obligaciones. Que siempre deben ser mayores los activos que los pasivos. Sí, pero bueno, en este caso, hagamos el ejercicio. ¿Qué pasa si el activo corriente es 100 y el pasivo corriente es 100? ¿Qué pasaría en ese caso? En que ambos son igual a 100. ¿Qué creen que pasa ahí? Pues no tendría del todo una liquidez, ¿no? Piensen todo, analicen. No tendría nada, profe, porque por cada 100 pesos que tiene, ya los debe. Exacto, entonces más o menos así. Por cada peso, es decir, yo todo lo que tengo de liquidez en efectivo prácticamente lo estoy pagando enseguida, ¿sí? Entonces, yo lo que tengo prácticamente estoy solamente cumpliendo y no me está quedando un colchón para cumplir otras obligaciones que se le puede presentar al negocio. Entonces, ¿cómo podemos decir este 2.64? Entonces, la explicación puede ser que eso copienlo ustedes allá con sus palabras, que la empresa tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones por cada peso que tiene de pasivo corriente, tiene 2.64 de activo corriente. Es decir, por cada peso que yo tengo de pasivo corriente, yo tengo 2.64. ¿Qué quiere decir en este caso? Que el activo corriente es mayor y además de eso tenemos la posibilidad de cubrir los pasivos exigibles a corto plazo. Es decir, esta empresa, en este caso, tiene la capacidad de cubrir los pasivos a corto plazo. Supongamos que la empresa no invertimos esto y decimos que este señor tiene aquí 264, perdón, acá tiene 100 y acá tiene 264. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto nos daría en este caso? ¿Cuánto nos daría el cálculo?
¿Cómo, profe? Repite la pregunta nuevamente, qué pena. Listo. ¿Qué pasa si... 0,370. Exacto. Da un valor menor a 1. Da un valor menor a 1. Que el activo corriente es menor que el pasivo corriente. ¿Qué quiere decir? Esto puede pasar cuando la empresa tiene poco efectivo y la mayoría prácticamente lo que debe muchísimo más de lo que tiene para cubrir las obligaciones. Entonces, en ese caso, 100 sobre 264 me daría que un número menor que 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no tengo la capacidad suficiente para cubrir todos los pasivos que tengo. Entonces, el primer ejercicio, ¿cuánto nos dio? Entonces, ustedes ya tienen el primer punto, que es activo corriente menos sobre pasivo, da 2.64. ¿Qué explicación le colocaron los que copiaron? ¿Qué explicación le colocaron a este 2.64? ¿Qué significa? La empresa tiene la capacidad para cumplir con sus obligaciones. Por cada pasivo corriente cuenta con 2.64 de activos corrientes, o sea que tiene la capacidad de cumplir con sus obligaciones a corto plazo. Muy bien, así que hay que colocar. Por cada peso que tiene de pasivo corriente tiene 2.64 de activo corriente. Esa es la explicación. Es decir, tiene la capacidad para cubrir sus deudas a corto plazo. Listo. Entonces ya hicimos el primero. Vayan copiándolo enseguida porque eso es de una. Todos copiaron, todos van bien hasta ahí. Porque no vamos a tener tiempo de eso, vamos a mandarlo enseguida. No los escucho. ¿Qué se hicieron los demás? Sí, profe. Sí, señor. Ok, listo. Y está llegando la gente ahora a clase. El segundo indicador significa prueba ácida. Este indicador prueba ácida, copien la fórmula. Activo corriente menos inventario sobre pasivo corriente. Copien la fórmula y ya les explico qué significa. Me avisan cuando la copien. Listo, profe. Listo, ya la copiaron entonces. Miren, dense cuenta que es también un indicador de liquidez, pero le llaman prueba ácida porque además de eso es similar al anterior, pero dense cuenta, ¿cuál es la diferencia de este nuevo con el anterior? ¿Qué le están adicionando ahí? Los inventarios. Inventario. Los inventarios. Entonces, dense cuenta que están quitando los inventarios del total del activo corriente. Entonces nos dice, presenta la capacidad de la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias. Es decir, básicamente con los saldos de efectivo, el producido de sus cuentas por cobrar, sus inversiones temporales y algún otro activo de fácil liquidación que pueda haber diferente a los inventarios. ¿Por qué hacen esta prueba ácida? Porque miren, señores, supuestamente en el anterior nos dice que, o por teoría, los inventarios a veces son fáciles de convertir en dinero, pero no todas las veces es así. Entonces, dense cuenta que aquí es un indicador de liquidez que mira la capacidad que tiene la empresa para cancelar sus obligaciones corrientes, pero sin contar con la venta de sus existencias. Hombre, sí, lo que te dice es, mire, yo quiero saber qué tan líquido están ustedes, pero sin vender los inventarios, porque ustedes saben que a veces vender los inventarios no es tan fácil como
como la teoría nos indica. Entonces, ¿qué tan eficientes son ustedes de tener esa liquidez sin contar con los inventarios? Entonces, por eso es similar a la anterior, pero entonces es ácida. ¿Por qué utilizan la palabra ácida? Entonces, a veces esa palabra decimos X personas ácido, o sea, porque es como al momento de hacer la medición, digamos, tiene en cuenta todas las variables y además de eso, va a ser como más fijo a la hora de hacer el cálculo. Entonces, vamos a hacer ese cálculo. ¿Cómo nos quedaría esa prueba ácida? Entonces, en el numerador activo corriente menos Inventario sobre pasivo corriente. sobre pasivo corriente. Bueno, ustedes me dicen los datos. Profe, el valor del inventario es el que nos aparece en el estado de situación financiera con el número 8, pero no aparece un valor. Dice medicamentos y materiales médico-quirúrgicos, pero tampoco aparece un valor. ¿Dónde encontramos el valor del inventario? Muy bien. Entonces, dése cuenta que aquí, inventarios, ¿qué nos está diciendo? Que los inventarios que ellos manejan solamente está conformado. Cuando, por ejemplo, cuando ustedes los ven aquí en mayúscula, no les aparece el valor inventario aquí, porque está expresado que lo que aparece en la parte inferior está comprendido los inventarios. Entonces nos dice que los inventarios aquí son materiales y medicamentos y materiales médico-quirúrgicos, que entonces cogemos que este valor que aparece aquí. Entonces, con ese valor es el que vamos a determinar. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí cuando está hallando la liquidez? Hombre, calculemos la liquidez, pero sin meter los inventarios. Porque sabemos que de pronto ustedes mañana pasado va a salir a vender un medicamento, un material médico quirúrgico, ¿y quién se lo compra? Entonces, yo mejor mido la liquidez es con lo que ustedes tienen. Por ejemplo, si ustedes tienen un negocio podemos decir, un negocio de venta de arepas. Entonces, es mejor que usted calcule la liquidez con el efectivo y con lo que le deben, que tener en cuenta el efectivo, lo que le deben y también, no, yo tengo unos bultos de harina ahí. Pues listo, porque esos bultos de harina de pronto pueden, no sé qué tan fácil es convertirlo en efectivo. ¿Comprendieron esa parte ahí? O sea, que quiero es que ustedes comprendan por qué es más ácido que el anterior. Entonces, ¿cómo quedaría? Profe, a mí me dio un total de 2,624. No, pero vamos a hacerlo paso por paso. A mí también. A Ok. mí me dio igual. Bueno, la resta del activo menos inventario da... Dígame los datos. Aquí tenemos. Ok. El activo corriente son 78.511.866.921 menos los inventarios 683.602.959. Exacto. Toda la parte superior que me falta y cuánto dio los inventarios. Nuevamente. 683.602.959. Listo. Entonces, como ustedes lo tienen allá, entonces al momento de hacer el cálculo, coloquen qué les dio en el numerador. No lo coloquen así directo. Entonces, numerador, ¿cuánto les dio? Esta partecita aquí. 77, 828, 263, 962. Sobre 29. Sobre 29, 658, 455, 764. ¿Cuánto nos dio?
para un total de 2,624. 624. Listo. Normalmente, ¿cuál es mayor? ¿La prueba ácida o la razón corriente? ¿Cuál da más? La razón corriente porque incluye el inventario. Exacto. Entonces la prueba ácida, dense cuenta que como los estamos quitando, nos está diciendo prácticamente que tienes tú menos plata para cubrir eso. Entonces aquí prácticamente nos está diciendo igual. Dice, la empresa tiene capacidad para cubrir sus obligaciones y al momento de hacer este cálculo no tiene en cuenta los inventarios, sino que tiene en cuenta los saldos de efectivo, el producido de las cuentas por cobrar, las inversiones temporales y los activos que son de fácil liquidación. Entonces, la prueba ácida que nos está diciendo aquí, que la empresa tiene capacidad para cumplir sus pasivos a corto plazo, y al momento del cálculo no tuvo en cuenta los inventarios, sino todos esos activos que son fáciles de convertir en dinero. ¿Comprendieron esa prueba ácida? Es como cuando a alguien les califica un examen. De pronto yo les califico el examen y les coloqué 5 y va otro profesor y les califica el mismo examen y le coloca que todo el mundo sacó menos nota. Entonces, profe, pero usted ¿por qué es tan ácido? No, porque yo estoy calculando esto y estoy de pronto yendo mal a la minucia, yo no miro procedimientos, si se equivocaron en algo está malo. Entonces, eso prácticamente es la parte ácida del, digamos, como el significado de la palabra acidez en este momento de los cálculos. Continuamos. ¿Cuál viene? Capital neto de trabajo. ¿Quién lo lee, por favor? Ya primero copien la fórmula. ¿Sí me escucha, profe? No, no te escucho. ¿Me escucha? Ahora sí. Bueno, dice, muestra el valor que le daría a la empresa después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la gerencia tomar decisiones de inversión temporal. Exacto. Entonces, mire lo que nos está diciendo. Muestra el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado sus pasivos a corto plazo, permitiendo gerenciar a la empresa tomar la decisión temporal. Decisiones de inversión temporal. Palabras más que me está diciendo, mire, es el valor que le queda a la empresa después de haber pagado sus pasivos a corto plazo. Me está diciendo, listo. Mire, señores, después que usted pague los pasivos a corto plazo, ¿cuánto le está quedando? ¿Cuánto le está quedando a la empresa? Entonces, si a mí me quedan ahí en ese 100 pesos, entonces ese 100 pesos quiere decir que viene siendo el capital de trabajo, que también lo llamamos como fondo de maniobra. En unos libros le va a aparecer como fondo de maniobra. Entonces, ¿cómo quedaría el cálculo? Miren, muchachos, aquí hay dos cálculos. Este se llama capital, este que les estoy colocando aquí, que no está aquí en la presentación, se llama capital de trabajo. Calculen ustedes primero ese. Y después calculamos este que aparece aquí, capital neto de trabajo. Son dos conceptos parecidos.
Y ahora yo les explico la diferencia de uno y el otro. Entonces, el primero, capital de trabajo, activo por cliente menos pasivo por cliente. Sí, señor. Entonces, Da 4.88, 885. 48, 853, 411, 157, medio año. yo lo hice acá. 48, 853, 411, 157. ¿Qué significa Eso. esto? Significa que este capital de trabajo, activo por cliente menos pasivo por cliente, si lo expresamos así, ¿qué me está diciendo? ¿Quién me dice? Analicemos. Yo tengo un activo corriente y pago lo que debo. ¿Qué creen que significa? Que el capital, o sea, que con lo que cuento después de haber pagado todo lo que debo, es ese valor, 48, 853, 411, 157. ¿Qué más dicen los demás? Es con lo que cuenta la empresa pues para trabajar. Exacto. Lo que pasa es que este activo corriente menos estos 48 millones con lo que cuenta la empresa después de haber pagado sus pasivos, es decir, el micrófono ese que no me debe escuchar bien. Carla, Listo ya. Entonces, capital de trabajo, que también se llama fondo de maniobra, como su nombre lo dice, fondo de maniobra, es aquello que le queda después de pagar los pasivos corrientes a la empresa. ¿Para qué? Para operar en el día a día. Entonces, eso viene siendo ese capital neto de trabajo. Entonces, acá, esta fórmula, activo corriente menos pasivo corriente, eso, si ese lo dividen sobre si ese lo dividen sobre el pasivo corriente, nos dice que presenta el valor que le quedaría a la empresa después de haber pagado los pasivos a corto plazo, permitiendo eh, permitiendo a la gerencia tomar decisiones de inversión de manera temporal. ¿Cuánto nos daría? A mí me dio, profe, él me dio 1.64, 1.6, sí, 64, 72001. ¿Cómo le dio a los demás? A mí también me dio igual. A mí me dio igual. Eso mismo, profe. Igual, profesor. Ya va. Déjeme, yo copio la fórmula bien aquí. Profe, qué pena, ¿será que me repiten nuevamente? Listo, déjame un segundo. Mira lo que nos dice. Es similar al anterior, que eso prácticamente, sino que lo expresa en una proporción. Le está diciendo que de lo que yo tengo, después que yo pago, es decir, el activo corriente menos el pasivo corriente, me queda que un fondo de maniobra. Eso lo divido sobre el pasivo corriente y me da la capacidad, el valor que le daría a la empresa después de haber pagado sus pasivos a corto plazo. Entonces, prácticamente es este fondo de maniobra que es el que más se utiliza. Esta fórmula acá de este que está expresado en 1.64 no es que se utilice mucho, sin embargo aquí este autor la está dando, pero más que todo la que más utilizamos es esta que aparece aquí, activo menos pasivo corriente, esta que aparece aquí. ¿Por qué? ¿Qué me está diciendo esto? Palabras más, palabras menos. Hombre, mira, después de que yo pago lo que debo a corto plazo, esto es lo que me queda para operar en el día a día.
y para hacer inversiones a corto plazo. Es decir, ¿qué puedo yo invertir a corto plazo? Esas inversiones que voy a comprar yo a menos de un año, no esas inversiones a largo plazo a varios años, sino esas inversiones a corto plazo. Entonces, este viene siendo el capital de trabajo. Entonces, dése cuenta que aquí, ¿qué nos estaba presentando? La liquidez. Nuevamente la liquidez. Entonces, estos indicadores de liquidez, ¿qué es lo que me dicen? Nuevamente, la capacidad que tiene la empresa de saldar sus obligaciones a corto plazo. Entonces, ¿cuáles son las obligaciones a corto plazo? Dese cuenta que todos los ejercicios la tuvimos en cuenta. Estas son Activo corriente y pasivo corriente. Pasivo corriente, que estas son las obligaciones a corto plazo. Muy bien. Estos indicadores de eficiencia se los voy a explicar, pero hay unos que no los vamos a calcular porque no tenemos a lo mejor la información. El primer indicador, indicador de eficiencia, ¿quién me lee este texto, por favor? Indicadores de eficiencia. Vamos que nos quedamos sin tiempo. Indicadores de eficiencia. Dice. ¿Sí me escucha, profe? Sí, claro que sí. Sí, bueno, dice. Establece la relación entre los costos de los insumos y los productos de procesos. Determina la productividad con la cual se administran los recursos para la obtención de los resultados del proceso y el cumplimiento de los objetivos. Los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el cómo se hicieron las cosas y mide el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. Tiene que ver con la productividad. Exacto. Dense cuenta que aquí, cuando hablamos de eficiencia, estamos hablando de productividad. Cuando yo hago prácticamente un vínculo en lo que yo estoy produciendo y lo que me estoy gastando. Entonces, cuando ustedes le hablen de eficiencia, ustedes se vayan siempre a productividad. Dice, los indicadores de eficiencia miden el nivel de ejecución del proceso y mide cómo se hacen las cosas. ¿Cómo así? Por ejemplo, miren, si yo hago 200 panes con un bulto de harina y la competencia hace 500 panes con un bulto de harina, ¿quién es más eficiente? La competencia de 500 panes. La competencia, ¿por qué? Porque ellos están produciendo más con la misma cantidad de harina que yo estoy implementando. Que lo hagan, si no lo hacen con calidad, que lo hacen como sea, pero si miramos eficiencia, ellos están siendo más eficientes. Un ejemplo que también yo cuando explico el tema de eficiencia lo digo, por ejemplo, hay compañeros que no todos los compañeros, hay unos que son más inteligentes o la cantan mejor en cuanto a lo que son los conocimientos. Entonces, yo puedo tener un compañero de clase que me estudia 1 hora y se saca 5, pero yo para sacarme 5 necesito estudiar 5 horas. Entonces, él es más eficiente que yo. ¿Por qué? Porque implementó menos tiempo en eso. Entonces, el primer indicador se llama rotación de inventarios, que es costo de mercancía vendida sobre inventario promedio. Le presenta las veces que los costos de los inventarios se convierten en efectivo o se colocan en crédito. Este indicador, ¿por qué no lo vamos a calcular acá? Es un indicador muy importante, pero más que todo, ¿se aplica dónde? Se aplica ¿en qué? Dese cuenta que ustedes cuando ven acá los estados financieros de los inventarios solamente aparece este valor y este valor no es tan representativo como las demás cuentas. ¿Por qué en esta empresa este valor es pequeño? ¿Quién me dice? Porque no es una empresa comercial
Muy bien, excelente. Esa es la respuesta. Porque no es una empresa comercial. Entonces no es lo mismo que ustedes van al Éxito, al ARA. Entonces ellos sí miden este señor, rotación de inventario, porque ellos les interesa prácticamente que la mercancía se mueva. Prácticamente esto es un indicador que me dice cuánto se está moviendo la mercancía y para eso debo tener el inventario promedio. O sea, prácticamente es como cuando ustedes, digamos que ponen una tienda. Entonces, habrán productos que tienen mayor, que se mueven más que otros. Entonces van a tener una mayor rotación de inventario. También este inventario en existencia y rotación de cartera, este sí, vamos a ver si lo podemos calcular. ¿Para dónde cogió? Dice, ¿para dónde nos cogió? Se me perdió. Arriba. ¿En qué momento bajé? Ventas a crédito, cuentas por cobrar promedio. ¿Qué pasa? Acá como no me da las cuentas por cobrar promedio, entonces no puedo calcular este. Pero estos más que todo son indicadores de eficiencia que los calculan en la empresa para hacer seguimiento a los inventarios, a las existencias y a la rotación de cartera. Periodos de cobro, para saber, también debo saber cuántas son las ventas a crédito, rotación de activos. Este sí lo puedo calcular. Rotación de activos. Vamos a calcularlo. Ventas netas sobre activo total. Listo. Ventas netas, ¿cuánto es? Ayúdenme a buscarlo. Ventas netas, ¿cuánto es? Se me durmieron, se me perdieron las ventas. Ya voy, profe, yo la estoy buscando. Listo. Profe, me repite, por favor. La fórmula sería ventas netas sobre activo total. ¿Serán los deudores del sistema y otras cuentas sociales por cobrar? Piensen. Profe, Hay una que aquí dice aparece de total, prestación de servicios. eso, total costo de venta y de prestación de servicio. Eso. Está en ingresos. Profe, dice efectivo neto generado por actividades de operación. No, mire. La pregunta es, volumen, ¿quién tiene ese micrófono abierto? Bueno, ahora sí, son micrófonos. Bueno, mire lo que dice. Prácticamente es un indicador de productividad. Mide cuántos pesos genera cada peso invertido en activo, cada peso invertido en activo total. Mire, prácticamente lo que me está diciendo es como cuando ustedes ponen un negocio y el activo total, usted dice, ¿cuánto invirtieron ahí ese negocio? 10 millones. ¿Y cuánto vendiste? X millones. Listo. Entonces, activo total, ese activo total ya lo teníamos, ya lo tenemos. Ese activo total lo sacamos de aquí, de este valor, de total activo. 81.800.108.776. Listo. Pero necesitamos las ventas. Ustedes acuérdense, las ventas siempre están ¿dónde? En el estado de resultados. Entonces las ventas prácticamente se acuerdan que es lo primero que aparece. Pero en este caso, este señor no los ingresos, porque normalmente ingresos es todo lo que me llega. Entonces, esta viene siendo una cuenta,
las cuentas que aparecen por el código número 4 prácticamente son de ingresos. Entonces, dése cuenta que aquí, este viene siendo, qué voy a coger yo aquí? Este señor total de ingresos, porque estas vienen siendo las ventas para mi empresa. Entonces, a veces no nos embolatemos. Hombre, mi empresa ¿de qué es? Mi empresa es de servicio. Entonces, los ingresos que yo tengo por servicio, esas son mis ventas. Entonces, ese es el dato que yo tengo que coger. ¿Cuánto sería entonces el cálculo? Dígame. 74, 66, 6. Profe, 285. ahí me dio 0,912. Sí. Activo total, Diga. ¿cuánto es? ¿Qué me dice? Activo total, ¿cuánto es el El valor? activo total, ya le digo. Activo total 81, 800, 108, 776. 0,91. Entonces, ¿qué me está diciendo ahí? Entonces, vamos acá a la definición. Es un indicador de productividad, mide cuántos pesos genera cada peso invertido en el activo total. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que cada peso invertido me genera 0,91. En español, ¿qué es eso? Que por cada peso que vendamos vamos a obtener 1,64 de ganancia. Más o menos, pero ahí no, ahí hay algo que falla. ¿Quién ayuda ahí? ¿Qué significa eso? Mira las ganancias, sí. Miren lo que significa. Miren nuevamente. Dice, mide cuántos pesos genera cada peso invertido del activo total. ¿Qué quiere decir? Que por cada peso que yo tengo invertido en el activo total, las ventas es de 0,91. Y prácticamente, ¿qué me está diciendo? Mire, yo estoy invirtiendo, por cada peso que estoy invirtiendo, estoy vendiendo 0,91. O sea que yo estoy vendiendo menos de lo que tengo invertido. Entonces, esa viene siendo prácticamente es una comparación de lo que uno hace y lo que debería vender. Pero entonces a veces no se puede decir si es malo o es bueno. Bueno, si es bueno y es malo dependiendo del sector, dependiendo el tipo de empresa, porque alguien puede decir, no, yo no voy a invertir 100 millones, si yo invierto 100 millones, pues de pronto listo, vendí 91 millones, pero yo sé que el año que viene voy a vender más. Entonces, esos indicadores también a veces uno no puede catalogarlos enseguida, sino que también se tienen que analizar en el momento que se están causando. Entonces, ¿entendieron ahí? Porque señores, no es los cálculos, no es hacer los cálculos como tal, sino que me tienen que colocar la explicación y dense cuenta que yo se las estoy dando. Nuevamente, 0,91 me está diciendo que por cada peso que yo tengo invertido o por cada peso que yo tengo en el activo total, estoy vendiendo 0,91. O es más, por cada 100 pesos que yo tengo en el activo total, estoy vendiendo 91,27 para que les quede más. Por cada 100 pesos que yo tengo de activo total, estoy vendiendo 91,27. ¿Qué quiere decir? Estoy vendiendo menos de lo que en el año, de lo que tengo invertido en el activo total. Ojo que eso es lo que yo le voy a calificar. Esas explicaciones que me van a colocar ahí al lado de cada... Profe, Señor. profe, yo me perdí ahí en lo del activo total. Ese porcentaje, ¿dónde lo sacó? El total de los ingresos.
Exacto. Las ventas Profe, usted netas. dijo 91,27, no era 0,91. Ah, muy bien. Lo que pasa es que dése cuenta que aquí me da 0,91. Pero entonces si yo expreso ese 0,91, Porcentualizó. exacto. Entonces yo lo que hago es como cuando ustedes le dicen, que ustedes pueden decir que 2/5 es igual a 4/10 o es igual a 8/200. ¿Usted se acuerda cuando hacíamos los fraccionarios en su momento en el colegio? Que decíamos, yo puedo decir 1/2, yo puedo decir 2/4, yo puedo decir 5 décimos, prácticamente es lo mismo, porque al momento de dividirlo me da igual. Entonces, ¿qué dice este indicador? Dice, ventas netas sobre activo total. Las ventas netas, ¿de dónde las sacamos? De aquí, de los ingresos, total de los ingresos. En este caso, el total de los ingresos fue 74,666,285,361. Eso lo dividimos sobre ¿qué? Lo dividimos sobre los activos. Entonces, los activos, ese año, el total de los activos fue o es 81.800.108.776. Entonces me dio 0,91. ¿Qué significa ese 0,91? Que por cada peso que yo tengo de activo, por cada peso de activo que tengo de mi propiedad invertido en la empresa, estoy vendiendo 0,91. Listo. Es decir, que yo no alcanzo a vender o que yo estoy vendiendo ¿qué? Que yo estoy vendiendo por cada 100 pesos o por cada, yo también lo puedo que, yo lo puedo multiplicar por 100 tanto en numerador como en denominador. Entonces, por cada 100 pesos que yo, si yo tuviera 100 pesos en el activo total, ¿cuánto estuviera vendiendo? Estuviera vendiendo 91,27. Entonces, yo lo puedo expresar así. Entonces, por cada 100 pesos que yo tenga de activo total, estoy vendiendo 91,27. ¿Qué estoy haciendo? Estoy expresando la cifra para que no me quede en un décimo, en un decimal. O solamente, como decimos inicialmente, por cada peso que yo tenga de activo, solamente voy a vender 0,91. Ya. Es decir, que mis ventas están por debajo del activo o de la inversión que yo tenga en la empresa. ¿Ya copiaron el maquete, la explicación? Sí, señor. Ok. Continuemos. Este indicador no lo podemos calcular porque no sabemos cuántas compras hay en el periodo. Aquí presenta cuántas veces se paga a los proveedores durante un ejercicio. Entonces, esa viene siendo rotación de proveedores. Continuando, hay unos indicadores que sí los podemos calcular, que son los indicadores de eficiencia. El primer indicador de eficiencia es margen bruto de utilidad. Mire la fórmula, cópienla. Utilidad bruta sobre ventas netas por 100. Entonces, ¿qué me dice? Por cada peso vendido, ¿cuánto se genera para cubrir gastos operacionales y no operacionales? Entonces, vamos acá. ¿Dónde encuentra la utilidad bruta? ¿En qué estado financiero? ¿En cuál? En el estado de resultado. Muy bien. Sino que no escuchaba muy bien. Profe, lo que pasa es que yo tengo mucho audio alrededor, no hablo en un idioma medio cortado. Cada vez que yo hablo el micrófono, no quiero escuchar eso. Estoy trabajando. No entendí. Margen bruto de utilidad es igual a la utilidad bruta
sobre las ventas netas. Bueno, utilidad bruta, ¿cuánto es? Vamos a buscarla. ¿Cuánto es la utilidad bruta? Profe, la utilidad bruta es 28, 154, 820, 967. Muy bien. Listo. Listo. Sobre las ventas. ¿Cuánto las ventas? ¿Qué dato cogemos de las ventas netas? Entonces, podemos coger enseguida aquí el total de los ingresos. Porque ahí, total de los ingresos es el valor menos. Entonces, y lo multiplicamos por 100. ¿Cuánto nos da? A mí me dio 37,70%. A los demás. ¿Cuánto le dio a los demás? Igual. Listo. Díteme el valor, por favor. 37,70% o 71, no sé. 37.7075.421. Esa es toda la cifra que me No, dio. dejémoslo ahí. Ok. ¿Qué significa? Profe, puede buscar la definición. Muy bien. El cuadrito No, donde aparece la definición. Devuélvase a la fórmula. Por cada peso vendido se genera 37,70 para cubrir los gastos operacionales y no operacionales de promoción del IPS. ¿Cuánto da? Por cada peso vendido, pero ahí hay algo que no me está dando. Voy a ver. Hay algo que no me convence en esa cifra. Porque para mí no es necesario multiplicarlo por 100. Ya déjeme, yo hago el cálculo acá en mi calculadora. Sin multiplicarlo da 0,3770. Sí. Dice, por cada peso vendido, ¿cuánto se genera para cubrir los gastos operacionales y los no operacionales? Pero des en cuenta que aquí en la fórmula, miren lo que me dice, ventas por 100. Si yo aplico eso, a mí no me da eso. Un segundo, 967. Profe, se hizo mal la fórmula. Bueno, no, la fórmula está bien hecha, solo que me imagino que hay que sacar el porcentaje de las ventas netas, utilidad bruta sobre el porcentaje de ventas netas. Exacto, utilidad bruta sobre ventas netas. Por cada peso vendido, ¿cuánto se genera para cubrir los gastos operacionales? Es más, ahí para mí,
es sin necesidad de multiplicarlo por 100. Entonces, Sí. lo multiplicamos por 100, ¿cuánto nos daría? 0. ¿Qué? Sin multiplicarlo, da Sin multiplicarlo. 0.3770. Entonces, ¿qué nos está diciendo ahí? ¿Qué Que nos por está cada diciendo? peso vendido se Exacto. genera 0.3770. Exacto, muy bien. Por cada peso vendido se genera este porcentaje 0.3770. ¿Para qué? O por eso que lo hayan en porcentaje 37.70% para cubrir ¿qué? Para cubrir lo que son gastos operacionales y no operacionales. Entonces, este es el porcentaje que yo tengo para cubrir gastos operacionales y no operacionales. Listo. Continuemos. Rentabilidad sobre las ventas. Ya estas son más fáciles y más fácil de comprender. Es igual a utilidad neta sobre ventas netas por 100. Es que este 100 aquí lo colocaron abajo, pero yo valido esto, porque el 100 es encima. Pero vayan calculando. Me perdí, ¿qué pasó? No, lo que pasa es que estamos esperando que ustedes hagan el cálculo. Utilidad neta sobre ventas netas. Este 100 que aparece aquí, no es aquí abajo, sino lo que me dé lo multiplica por 100. Sí, multiplica Utilidad. a los dos valores, a la división. Exacto. Este valor no podemos dejarlo aquí abajo y este no lo podemos dejar aquí abajo porque es como si estuviéramos, digamos, dividiendo sobre un número que vamos a multiplicar por 100. Entonces es utilidad neta sobre ventas netas por 100. Es decir, este 100 iría aquí en la orilla. ¿Comprendieron esa parte ahí? Es decir, que este 100 no va aquí, sino es utilidad neta sobre ventas netas por 100. ¿Cuánto daría? Va, yo lo calculo. Lo voy a calcular yo para que ustedes vean cómo es. Rentabilidad sobre las ventas. Entonces aquí es igual. Igual a utilidad neta sobre ventas netas. Y lo que me da, sí lo multiplico por 100. No como aparece aquí. Entonces, ¿cuánto me da? Utilidad neta. Vamos a ver cuánto es la utilidad. Ayúdenme a buscar la utilidad. ¿Cuánto es la utilidad neta? 3.000. 28,156. Yo acá vi una utilidad ¿Dónde de está? 3.000 millones. 3.000 millones, La utilidad 847. neta, no, mire, la utilidad neta es esta, que es la misma utilidad bruta. Entonces, la utilidad neta es la misma, en este caso, la utilidad bruta. Entonces, vamos a ver. Dice, que existen las utilidades después de ingresos y ingresos operacionales que pueden contribuir o restar capacidad para producir rentabilidad sobre las ventas. Entonces, utilidad neta, entonces en este caso utilizamos esta 28, 154, 820, 967, 28. Profe, sería entonces la misma fórmula de la vez Eso iba a pasada. decir yo, sí.
y va a dar lo mismo. Es lo mismo. Un segundo, entonces, ¿cuál es? Porque Vamos a ahí en analizar el bien. No, pero arriba no se documento multiplicó por aparece, 100. claro que sí, pues multiplicado da 37.70%. Ajá, el Ahí valor en el de arriba documento, se colocó sin ahí en el multiplicar por documento 100. hay una utilidad neta de 3.000 millones. ¿Dónde está que no la veo? Ahí, El flujo de efectivo. Bajando. baje. Ah, sí, 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 sí. Es este. Es este valor que aparece aquí, el mismo que aparece en el flujo de efectivo. Sí, pero sí, pero Ok, sí. Estaba confundido. Menos mal que ustedes están ahí en la punto jugada. positivo ahí para el examen Sí, es. del segundo corte. Entonces, Anote, Carla Castañez. utilidad neta, Carla, sobre las ventas. Ahí tenemos las ventas. Sobre 74, 6, 285. Eso que me da ahí lo multiplico por 100. ¿Cuánto me da? ¡Ay, Luca! Elizabeth, tienes números más Profe, no sé, eso aparece que no se puede. No sé. A mí me profe, dio a mí me dio 153. Eso, a mí también me dio así, profe. Profe, a mí igual. ¿Cuánto les dio? 5.153. Ahora sí le había entendido otra cosa. A mí también me dio eso, 5.150. Entonces da 5.15%. ¿Qué significa eso? Que la rentabilidad sobre las ventas, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir eso? Mire, rentabilidad sobre las ventas. La relación que existe en las utilidades después de los ingresos y ingresos no operacionales que pueden aportar a la capacidad para producir rentabilidad sobre las ventas. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que yo estoy generando una utilidad por cada venta que yo tengo, estoy generando una utilidad de ¿cuánto? Del 5.15. Es como cuando usted le dice, mire, yo en mi negocio vendí 500 millones, entonces yo quiero saber cuánta utilidad me está generando esos 500 millones que estoy vendiendo. Entonces, usted lo multiplica en este caso por 5.15 y les va a dar la utilidad que les está generando ese negocio. Entonces, en este caso, este negocio, por cada unidad de venta, digamos, por cada unidad de venta, por cada 100 pesos que vende, está generando 5.15 unidades de dinero o unidades en utilidades. ¿Yo por qué siempre hago la unidad en 100? Porque es el valor más fácil de explicar. Entonces, si yo vendo 100 pesos, ¿cuánto estoy generando? El 5.15. ¿Cuánto es el 5.15 por ciento de 100? Es 5.15. Entonces, esa viene siendo eh, el porcentaje sobre la rentabilidad sobre las ventas. Y por cada 100 pesos que yo vendo, estoy generando una utilidad de ¿cuánto? De 5.15. Continuamos con esta. Rentabilidad sobre los activos. Es igual a utilidad bruta sobre activo total. Utilidad bruta ¿cuánto me da? Profe, espere suave. Ok.
Bueno, ¿cómo es el cálculo? Ya ustedes están expertos. 0,3586. Y me dio 0,34419. Profe, a mí también me dio 0,34. Vamos a confiar en eso. Entonces, en este caso, este valor sí toca multiplicarlo por 100, porque dése cuenta que cuando hablamos de rentabilidad lo expresamos en porcentaje. Entonces, al multiplicarlo por 100, nos daría ¿qué? Nos daría 24%. ¿Qué quiere decir eso? Por cada 100 pesos que yo invierto, ¿cuánto estoy generando de utilidad? El 34%. ¿Cuánto sería? 34 pesos. Exacto, muy bien, 34 pesos. Entonces, 24 pesos. Entonces, esa viene siendo es como cuando usted le dice, mire, yo puse un negocio, yo puse una moto, yo voy a comprar una moto. ¿Cuánto cuesta una moto que la voy a poder de mototaxi? Listo, me cuesta 5 millones de pesos. Entonces, si yo calculo la rentabilidad de esa moto y me da que es el 24%, ¿qué quiere decir? Que por cada yo invertí 5 millones de pesos, entonces esa moto me va a generar a mí una utilidad de 5 millones y eso lo voy a multiplicar por ese porcentaje de 34. ¿Comprendieron esa parte ahí? Entonces, ¿cómo sería el análisis, profe? Un poquito más explicado. Ok, listo, de una. La rentabilidad sobre los activos me indica el porcentaje que me representa a mí la utilidad sobre o teniendo en cuenta los activos que yo tengo invertido en mi empresa. Entonces, miren lo que, si yo analizo aquí la empresa, ¿qué me está diciendo? Que la empresa tiene unos activos de cuánto. Entonces, dése cuenta. La empresa tiene unos activos de 81.800 millones, 108.776. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que esos activos le generan a una empresa una rentabilidad de ¿cuánto por ciento? 34%. Entonces, ustedes multiplican 81 por 34% y ¿qué les va a dar? El valor de la utilidad, que en este caso es 70 y... ¿cuánto es? La 847, 772, la 36. Ah, pero la bruta. Entonces, eso es lo que le genera esos activos. Así que por cada peso que yo invierto, está generando que una utilidad bruta de 34%. O por cada ¿Profe, 100 pesos. utilidad o rentabilidad? Es que lo que pasa es que cuando hallamos la rentabilidad de un negocio, la hallamos sobre la utilidad. ¿Entiendes? Ok, sí, señor. El numerador, ¿cuál viene siendo la utilidad? Entonces, si el negocio me dice, ¿cuánto es la utilidad de tu negocio? Cualquier negocio, ustedes dicen 50%. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ustedes invierten 100 pesos, pero ¿cuánto le está dando utilidad? 50. Entonces, 50 sobre 100, ¿cuánto me va a dar? 50%. Entonces, o cuando usted le dice, mire, señores, hay negociantes, señores, que, digamos, tienen ganado, tienen cualquier clase de negocio y dicen, si yo me voy a meter en un negocio, tiene que ser mínimo que me genere una rentabilidad del 50%. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a meter 10 millones en el negocio, yo quiero que me gane mínimo 5 millones de pesos. Entonces, ¿por qué? Porque ellos establecen que quieren que le genere ese 50%. Profe, disculpe. Sí, claro. La compañera María Bastida me está escribiendo que no ha podido acceder a su clase desde hace rato porque usted no la ha aceptado.
No, a mí no me apareció nadie aquí, mire, vea. Cuando me aparece alguien, me aparece aquí. No sé por qué ya no. Ya le dije, profe. Me está escribiendo que no le acepta. No me parece que se salga e intente nuevamente o algo. Listo. Continuemos. Rentabilidad sobre el patrimonio. Dice, nos presenta el rendimiento tanto de los aportes como del superávit acumulado, el cual debe compararse con la tasa acumulada de cada accionista para evaluar sus inversiones. Este es algo importante, que en el anterior nos indicaba qué tan eficiente era yo o qué tan eficiente soy con el activo, pero en esta me dice en cuanto al patrimonio. ¿Quién se acuerda de la definición de patrimonio? ¿Qué viene siendo eso? Porque de pronto para entender el concepto tenemos que tener claro qué es eso. Les ayudo. Vamos aquí a la cuenta de patrimonio. Vamos a ver esta cuenta de patrimonio y nos dice que el patrimonio viene siendo esto. Capital social, emisión de acciones, reserva legal, utilidad del ejercicio. Ahora sí está ingresando la compañera. ¿Qué viene siendo esto? Nadie se acuerda. Bueno, mire, ¿se acuerdan que la fórmula o la definición de patrimonio viene siendo activos menos pasivos? Entonces, si ustedes analizan activos menos pasivos, es lo que me queda después de qué? De pagar mis deudas. Eso viene siendo patrimonio. ¿Y por qué está conformado eso? Está conformado por el capital social, que es el aporte que se hace inicialmente a la empresa, las acciones, las reservas legales, la utilidad del ejercicio y las utilidades acumuladas. Entonces, prácticamente eso es lo que tienen ustedes después de pagar sus deudas. Si ahora mismo yo le pregunto a algunos de ustedes, mire señores, ustedes tienen su casa cuesta 200 millones en valor comercial, pero deben 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo pago, o perdón, después que pago esos 100, ¿cuánto me queda? ¿Sí? ¿Cuánto le queda a la persona después de pagar sus deudas? Entonces, igual sería la utilidad neta sobre el patrimonio. Entonces, utilidad neta, entonces me voy acá a utilidad neta. Utilidad neta que viene siendo esta, la utilidad del ejercicio. Y la voy a dividir sobre qué? Sobre el patrimonio, que es de 26,048,228. Entonces, rentabilidad sobre. ¿Cuánto sería el valor? Vayan haciéndolo. Valor es 6,901,61. A los demás, ¿cuánto le digo?
¿Cuánto les dio? Vamos a hacer A mí me dio 0,1477. Entonces vamos a ver. Utilidad neta es 26. Utilidad neta es 3.000. ¿Cuál? 3.847, 742, 336. De acuerdo. Carlita, repíteme la utilidad neta. Estoy perdida. Esa fue la de 3.000 millones, Cari. 3.847, 742, 336. Y ese lo vamos a dividir sobre 26,048. Entonces, al hacer esa operación, la multiplicamos por 100. Vamos a ver cuánto nos da. 14.77%. ¿14 qué? 14.77 me dio. A todos les dio así. 77%. Bueno, lo importante, ¿qué significa? Vamos a ver qué significa. ¿Quién me dice? Mire, prácticamente, ¿qué nos está diciendo? ¿Cuánto está generando de utilidad lo que tiene invertido los socios? Entonces, ustedes, palabra más, palabra menos, ¿ustedes se acuerdan que una vez hicieron un ejercicio de constitución de una empresa? Constitución de una empresa, varias personas se meten la mano al bolsillo y hacen un aporte. Ese aporte es el que, mire, se llama patrimonio, está capital social. Entonces, después que se hacen ese aporte, todos los años van capitalizándose y van generando unas utilidades. Entonces, esas utilidades es esto aquí, esta cuenta es la que me permite a mí si el negocio está creciendo o no. Entonces, ¿me dio cuánto? Me dio en este caso 14.77. ¿Qué quiere decir 14.77? Que de lo que tienen invertido los socios les está generando una rentabilidad de 14.77. ¿Qué quiere decir? Que por cada 100 pesos que yo tengo invertido me está generando una ganancia de 14.7. Entonces, mire lo que dice. Tiene que compararse con la tasa de oportunidad de que cada inversionista evalúa sus inversiones. Entonces, hay muchos inversionistas que dependiendo del negocio que están, ellos tienen una tasa de oportunidad. ¿Cómo así una tasa de oportunidad? Es como cuando usted le dice a un ganadero, mire señor ganadero, venda sus vacas para que meta esa plata en una pirámide o un negocio que yo le estoy proponiendo, en cualquier clase de negocio. Entonces el señor ganadero dice, mal o bien, mis vacas yo sé que me generan el 15% anual. Yo estoy aquí, ya conozco mi negocio, ya vengo varios años, 15%. Entonces esa es la tasa de oportunidad. Lo que dejaría de ganar él por invertir en el nuevo negocio. Entonces, esa es esta viene siendo el indicador que los socios siempre van a ver. ¿Por qué? Porque entonces en ese caso el ganadero, si el ganado le genera 15%, ¿para qué se va a meter en este negocio que le va a generar 14.77? No es ningún negocio. Yo mejor me quedo en el negocio que ya conozco que meterme en este negocio que me va a generar menos que el negocio que ya vengo implementando. Pero puede pasar que me genera más. Entonces, por eso es este indicador que ven aquí. Me representa el porcentaje que me está generando a mí esa inversión que estoy teniendo yo como accionista de la empresa. ¿Listo? Bueno, utilidad aquí por acción. Este no lo podemos calcular porque no tenemos el número de acciones que tiene la empresa en circulación. Es decir, si tuviéramos el número de acciones de las empresas en circulación, nos daría cuánto es la utilidad de cada acción. Si la empresa que tiene 1000 acciones, entonces cuánto sería, cuánto me genera esa
digamos, esa utilidad que me genera cada una de las acciones. Entonces tenemos unos indicadores de desempeño. Estos indicadores de desempeño tampoco los podemos calcular porque tenemos aquí las ventas. ¿Por qué? Porque nos dice que cómo estamos sobre las ventas totales del sector. Entonces ahí tenemos que tener cómo son las ventas totales, por ejemplo, del sector salud, para saber cuál es el porcentaje de participación que yo tengo en el mercado. El índice de crecimiento de ventas, este sí lo podemos hallar, ventas del año corriente sobre ventas del año anterior. Ese cuenta, pero este ya está calculado aquí. Miren, lo van a ver aquí. Lo vamos a ver aquí, que es este que tenemos acá. Ingresos de ventas del 2020 sobre el 2019, dése cuenta que aumentaron en cuánto, en 3.91. Entonces, ese es el índice de crecimiento de ventas de este negocio. Entonces, estos indicadores de desempeño no tenemos que calcularlos, solamente estos que calculamos que fueron los primeros de rentabilidad. Vamos a ver cuál nos quedaría pendiente, que sería importante calcular, que tenga que ver con lo financiero. Indicadores de productividad, indicadores de endeudamiento. Bueno, este de endeudamiento sí, todavía nos queda tiempo para calcularlo. Pero aquí vamos a ver si el balance general nos dice si el pasivo, si podemos tener ese dato, cuál es el pasivo total con terceros. Miren el balance para ver si les aparece el pasivo total con terceros. Señores, buscaron pasivo total con terceros. Sí, profe, estoy buscando. Parece ingresos recibidos para terceros. Bueno, no aparece discriminado, entonces este aquí no lo vamos a calcular. Pero este endeudamiento, si no, aquí no, perdón, pasivo total con terceros es el pasivo que tenemos. Cuando hablo con pasivo total con terceros, viene siendo el total del pasivo, es decir, total pasivo. Porque prácticamente con terceros, sí. Vamos a coger este valor para calcularlo. De 55. Mire, allí dice ingresos recibidos por terceros, 210, allí lo que estaba mostrando. No, pero este es el valor que tenemos que coger, es este. El pasivo total, bueno, sí. 5755. Entonces, ¿cómo nos quedaría el indicador? Endeudamiento. Endeudamiento sería 55 sobre el activo total, que ya sea activo total lo hemos utilizado varias veces. El total activo es 81. No me pegó. Entonces el endeudamiento ahí, ¿cuánto me da? 55,751. $880, 182 sobre 81, 800, 108, 776.
Eso da 0.6815. Lo multiplico por 100 y me da 68.15%. Entonces, ¿qué quiere decir? Ellos tienen un nivel de endeudamiento del 68.15. Es decir, por cada peso invertido que tienen activo, el 68% está representado por pasivos. El 68% son pasivos. Ellos están endeudados en el 68%. Esa viene siendo la explicación del endeudamiento. ¿Me repite, profe, nuevamente? Ok, listo. Es decir, por cada peso que ellos tienen en activos, el 68% lo deben a terceros. Listo. O por cada 100 pesos que yo tengo en activos, yo debo 68 pesos. Ese viene siendo el nivel de endeudamiento que tiene esta empresa. Entonces, muchachos, hasta ahí terminamos los indicadores. Vamos a ver cuál más podemos calcular para tenerlo ahí. No, estos ya algunos que vienen mejor, yo sé para ya no embotarlos tanto porque ya tantos números los marean. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Como ustedes ya tocaron estos apuntes, entonces, estas personas voy a crear aquí en la plataforma para que ustedes me manden ese taller que viene siendo entonces una de las notas. Ese taller que acabamos de hacer me lo mandan enseguida. Las personas que no lo hicieron, porque hay muchos que no se conectaron, tienen que hacer los 2 años, 2020 y 2019. Es más, ni siquiera les voy a indicar por el grupo lo que tienen que hacer. ¿Por qué? Porque muchas de las personas no se ven las clases. Entonces, si usted se está viendo la clase, ahora lo que está en esta clase que va a ser grabadas, se va a enterar de lo que tienen que hacer. Entonces, ¿por qué? Porque yo grabo las clases juiciosamente, pero ni siquiera se las ven. O si yo pierdo una clase, pues yo tengo que verme la clase, a ver qué pasó. Entonces, para que tengamos en cuenta. ¿Alguna pregunta, duda? Profe, eso se lo vamos a organizar en Word, en Excel, o se lo escaneamos le damos un escáner o foto. Se escanea con foto un PDF y se carga. En PDF enseguida, no se compliquen la vida. Listo. Lo importante que me coloquen la explicación. No el cálculo. Profe, van cositas tachaditas ahí. No importa, pero si por lo menos no tanto, pero lo que les quiero decir es lo más importante, la explicación y bueno, y de pronto que no quede tan, y que que escriban bien. Miren, muchachos, en las pruebas a ver les están calificando, yo sé mucho y no sé si ahora, pero anteriormente les calificaban el tema de la caligrafía y muchos compañeros perdieron eso porque como que escribían algo y como que hay un software que identifica, entonces muchos ni siquiera ahora fueron virtuales, profe. Ahora fueron virtuales, ahí se salvaron se salvaron ustedes entonces. Listo, Profe, entonces. Disculpe, le pregunto, profe, ¿nos va a habilitar algún link o se va a mandar a WhatsApp? Ya se los habilito enseguida. Ok, profe, estoy transcribiendo porque tengo una letra bien feita, apenas la tengo, entonces estoy transcribiéndoselo yo. Profe, de igual si quiere se le puede organizar en Word o va a dar un tiempo, no va a dar tanto tiempo, porque es que yo tengo esto muy maluco aquí en el cuaderno donde lo anoté. Listo, no, hoy. Para que ustedes ya salgan de eso, o bueno, voy a ponerle mañana. Para organizárselo bien bonito, profe. De igual, los que lo envíen así no hay problema, pero por ejemplo yo que tengo la letrica un poquito enredadita no me va a entender. Vamos a ponerle entonces mañana para que ustedes ya... ¿Por qué? Porque uno le pone eso el viernes a tal hora y uno lo hace a última hora. Entonces, ayer
Gracias. Listo, muchachos. Entonces yo les mando la grabación de la clase. ¿Alguna pregunta? Listo, entonces vamos a detener la grabación